El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Bienvenidos esta mañana, gracias por acompañarnos a través de YouTube. Esperamos que esta mañana pueda ser de bendición escuchar la palabra de Dios y cantar juntos. Vamos a orar que el Señor haga su obra en nuestros corazones, que podamos atesorar su palabra. Así que acompáñenme a orar. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias porque podemos alabarte juntos, aunque a la distancia. Te pedimos, Señor, que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, que podamos deleitarnos en ella y, Señor, que la podamos poner en práctica, Señor. Así que ayúdanos, Padre, y te pedimos por este tiempo que pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendeciré en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Te bendeciré. Te bendeciré, aunque seco esté el manantial y camine a ningún lugar. Te bendeciré. Por cada bendición que me das, te alabaré. Y si se acercan las tinieblas, aún cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, siempre yo te bendeciré. Te bendeciré cuando el sol brille sobre mí y las cosas siempre salgan bien. Te bendeciré. Te bendeciré. Si a seguirte tengo que sufrir y me cueste ofrecerme así, te bendeciré. Por cada bendición que me das, te alabaré. Y si se acercan las tinieblas, aún cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, siempre yo te bendeciré. En ti está el dar, en ti está el quitar. Aún yo cantaré que te bendeciré. En ti está el dar, en ti está el quitar. Aún yo cantaré que te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, siempre yo te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, siempre yo te bendeciré. Hermanos, qué alegría estar nuevamente en sus hogares y que juntos podamos leer la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos, los versículos 38 y 39. Leamos, hermanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
y por todas estas circunstancias que nos damos cuenta que no nos van a afectar para que Jesús, para que Dios nos siga amando, vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que permanecemos en tus manos, porque sabemos que tú nos das victoria, Señor, que tú nos has librado de todo lo que nos puede afectar para estar juntos y alabándote, Señor, en este día, y también nos has librado de lo que nos puede apartar de tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que no hay nada que pueda hacer que dejes de amarnos, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Señor, te pedimos que nos sigas manteniendo así, vencedores en Cristo Jesús. También, Señor, queremos agradecerte porque sabemos que tú estás haciendo que tu evangelio sea predicado en muchos lugares, y entre ellos está la iglesia en San Pedro Sula, la iglesia Impacto de San Pedro Sula, y queremos agradecerte por esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has tenido cuidado también de ellos, Señor, así como de nosotros. Te pedimos que sigas bendiciéndolos a ellos y que sigas bendiciéndonos a nosotros, Señor, y que nos ayudes a permanecer conscientes de que estamos en tus manos siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Separarnos de tu amor, podrá romperlo prueba o aflicción, podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Y aunque el viaje tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Alturas por arrancarnos de tu eterno
Muy buenos días, qué gozo es poder compartir con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Héctor Funes y quiero presentarles a algunas personas y queremos compartir un poco de lo que estamos haciendo como iglesia. Hermanos, yo soy el pastor Sergio Gómez y quiero contarles de que desde el inicio de las restricciones que se establecieron a causa de la pandemia, tuvimos que cerrar nuestro local y como ustedes sabrán, no nos hemos podido reunir ahí ya por varios meses. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque nos ha provisto de los medios digitales para poder continuar predicando la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque nos ha proveído también de los hermanos que con sus diferentes dones han contribuido para todo el proceso de edición y transmisión de los videos. Ciertamente ha sido un desafío trasladarnos a la parte de la grabación. Sin embargo, el Señor ha sido bueno y seguimos adelante llevando a cabo el ministerio de la edificación de la iglesia. Buen día, hermanos. Mi nombre es Luis Alfredo Portillo y realmente que es para nosotros un gran gozo poder expresarles la forma en cómo Dios ha estado glorificándose a pesar de las circunstancias en que hemos estado. Hemos como grupos casa, grupos medianos, hemos estado viendo realmente la mano de Dios, cómo realmente nuestros grupos están creciendo a pesar de la situación en que nos encontramos. A través de la plataforma Zoom, nosotros vemos que nuestro crecimiento no para. Vemos realmente la mano de Dios trabajando en nuestra iglesia. Saludos, hermanos, mi nombre es Juan Carlos Ramos, yo soy estudiante de Central. Con la gracia del Señor estoy aprendiendo. El Señor me está permitiendo una formación. Tengo mis hermanos de la iglesia que están contribuyendo también en esa formación. Y también por la gracia del Señor puedo estar sirviéndole, ser parte de la obra. Y nosotros acá en San Pedro Sula como iglesia hemos podido ver la mano del Señor. Hemos podido experimentar cómo el deseo de Dios es que los hombres vengan al arrepentimiento, porque aunque no estamos en nuestro local reuniéndonos, como han expresado nuestros hermanos, durante este tiempo hemos visto cómo el Señor, a través de estos medios digitales, redes sociales, nos ha permitido tener contactos con personas y para honra y gloria de Él, muchas personas han venido a Cristo. Y no solo han venido a Cristo, sino que el Señor también en su gracia nos está permitiendo a nosotros ser instrumentos útiles y muchos hermanos se han involucrado, incluso más, creo que antes, en el evangelismo, en el discipulado. Y gracias al Señor, todas estas personas que Él ha permitido alcanzar están ya siendo discipuladas. Así que eso es algo que para nosotros ha sido un combustible durante este tiempo, porque ver que las personas llegan a Cristo, yo creo que es lo que más nos alegra como iglesia. Queremos animarles en esta mañana a orar por nosotros como iglesia, que el Señor nos dé sabiduría y el ánimo para seguir haciendo el ministerio, para seguir compartiendo el evangelio, para seguir estando pendiente de nuestra iglesia en el crecimiento espiritual y en cada necesidad que tenga cada miembro de nuestra iglesia, y que como iglesia podamos proveer para esas necesidades. También queremos animarles a ustedes a poder seguir haciendo el ministerio, a poder seguir rindiéndose al Señor, y que el Señor pueda seguir usando nuestras iglesias para extender su reino, para poder seguir compartiendo el evangelio y poder seguir viendo personas llegar a los pies de Cristo, y que podamos seguir viendo nuestros hermanos creciendo espiritualmente para el Señor, rendidos a Él. Así que gracias por este tiempo que nos dieron para poder compartir con ustedes, y que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos, qué bueno estar con ustedes esta mañana y poder compartir la palabra de Dios juntos. Saben, el deseo de nuestro corazón es que no perdamos el ánimo y que podamos seguir juntos caminando como iglesia. Esta semana vamos a empezar una serie que hemos titulado Cómo actuar bien en medio de tiempos difíciles.
Y hemos basado esta serie y este nombre en la vida de Pablo, en cómo Pablo actuó en medio de tiempos difíciles que empezó a vivir en su vida. Hoy vamos a estudiar la primera parte de esta serie. Y en los versículos 17 al 40 del capítulo 21 vamos a ver lo que él hizo, ¿no? Y en primer lugar, él aceptó la voluntad de Dios y eso lo llevó a ser una persona llena de paciencia, llena de humildad, llena de valor también. La próxima semana vamos a estar estudiando la primera parte del capítulo 22 en los primeros 16 versículos. Y saben, algo que ayudó a Pablo a actuar bien en medio de tiempos difíciles es que él encontraba las oportunidades para hablar acerca de Cristo y dar su testimonio, poder compartir el evangelio con otros. Yo creo que eso es algo súper importante para nosotros en este tiempo. Y la tercera semana vamos a estudiar la siguiente parte del versículo 17 del capítulo 22 al versículo 30. Y vamos a hablar cómo Pablo usó lo que el Señor le había dado, su ciudadanía romana, para poder cumplir el propósito por el cual también había sido llamado. No se pierdan estas próximas semanas, vamos a estar enfocados en este tema, cómo actuar bien en medio de tiempos difíciles. Esta mañana vamos a estudiar la primera parte y mi deseo es que podamos orar y dejar este tiempo en las manos del Señor para que sea Él obrando en nuestras vidas también. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a poder actuar bien en medio de este tiempo tan difícil en el cual vivimos. Señor, necesitamos de tu guianza, de tu dirección. Necesitamos, Señor, de tu palabra. Así que ayúdanos no solamente a escucharla, sino también a ponerla en práctica, Padre Santo. Ayúdanos a aprender de la vida de Pablo. En tu nombre santo oramos. Amén. Entonces, vamos a ir al primer tema de nuestra serie, ¿no? Y vamos a hablar acerca de aceptar la voluntad de Dios. Si es cierto, nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos capítulos cómo había mucha gente tratando de persuadir a Pablo de que no fuera a Jerusalén, pero Pablo tenía una meta clara y él había aceptado la voluntad de Dios. Y saben, a esa misma conclusión llegaron los discípulos de Pablo. En el versículo 14 del capítulo 21, ellos hacen esta declaración y la encabeza Lucas y dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y fíjense que este término, que se haga la voluntad de Dios, a veces lo usamos, pero me gustaría empezar, antes de que leamos nuestros versículos, me gustaría empezar con una definición acerca de la voluntad de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, dice así, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Él está diciendo, ¿saben? Dios es profundo y rico en sabiduría y ciencia. Y él termina el versículo diciendo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él estaba tratando de motivarnos y motivar a la iglesia en Roma, motivarnos a nosotros a reconocer de que Dios y sus pensamientos y su conocimiento está por encima de lo que nosotros podemos imaginar. Es más, el profeta Isaías también hace una ilustración muy, muy puntual para hablar acerca de los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Dice, porque mis pensamientos, Isaías 55, versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que el deseo de Dios es que nosotros entendamos que sus pensamientos, sus caminos están por muy encima de los nuestros y que lo mejor que nosotros podemos hacer es someternos
a la voluntad de un Dios que es sabio y que todo lo sabe, y que Él, siendo el creador de todas las cosas, entonces, ¿qué más o qué mejor ser divino puede sostener nuestra vida? El someternos a la voluntad de Dios fue algo que Jesús también nos enseñó antes de ser crucificado. En Mateo 26, 39, Él se aparta a orar y miren lo que dice. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad de su Padre porque Él reconocía que su voluntad era buena, era agradable, era perfecta. Y saben, de pronto algunos de nosotros podemos decir, bueno, pero Daniel, el sufrimiento también es parte de la voluntad de Dios. Quiero decirte que definitivamente Dios está detrás de todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno, sea malo. Pero algo que nosotros debemos de reconocer es que todo lo que Dios hace enfoca a su gloria. Y el deseo suyo es que nosotros podamos someternos a su voluntad, no importando lo que estemos viviendo, pero que reconozcamos que al final esto va a traer gloria. ¿Cuántos de nosotros, si no ha sido a través del sufrimiento, hemos podido acercarnos a Dios o hemos podido conocerle? Hemos podido crecer en nuestro amor, nuestra dependencia a Él, porque Él nos ha ayudado y nos ha hecho ver su fidelidad a través de todas las circunstancias de nuestra vida. Un último versículo para hablar acerca de la voluntad de Dios, y está en Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo bonito de este versículo es que dice que es a través de Jesucristo Él nos ha enseñado, ¿verdad? Y nos ayuda, nos capacita a ser aptos para hacer buenas obras, ¿verdad? Y que podamos nosotros hacer todo entonces lo que es agradable a Él, y que al final le rindamos gloria. Algunas personas creen que el hecho de que todo lo que nosotros hacemos rinda gloria a Él, dice, eso parece que es un poco egocéntrico. No. Definitivamente Dios es un Dios santo, y el egocentrismo tiene que ver mucho con el pecado humano. Cuando nosotros pensamos en que todo dé gloria a Él, es que todo se orquesta de una manera perfecta. Habiendo ya dado la introducción a nuestro tema, aceptando la voluntad de Dios o aceptar la voluntad de Dios, podemos ver varias características importantes en Pablo en este tiempo. Vamos a leer entonces el versículo 17 al 25. Dice así: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprendan que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos,
de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo llega a Jerusalén, finalmente llega a Jerusalén. Y recuerden, él no llega solo, él llega con un grupo de hermanos y también llega a Jerusalén con una ofrenda para los hermanos, para ayudar a los hermanos en necesidad de Jerusalén. Entonces dice el versículo 17 que cuando llegaron a Jerusalén los hermanos lo recibieron con gran gozo y al día siguiente dice que se reunieron con todos los ancianos. Ahora ya no estaban los apóstoles dirigiendo la iglesia, ahora era un grupo de ancianos, entre ellos Jacobo, que es el medio hermano de Jesús. Él estaba ahí y dice que Pablo les comentó y les habló de las grandes cosas que el Señor había hecho a través de ese ministerio que él había empezado. Y ellos dice que se alegraron, dice el versículo 20, de que habían creído muchos y que estaban siendo celosos a la ley. Pero en el versículo 21 empieza diciendo que se ha informado en cuanto a ti. Dice que enseñas a todos los judíos que estén entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y saben, la reunión iba bien bonita hasta el punto donde ellos vienen y sacan esta noticia, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención y que me gustaría comentarlo con ustedes es que miren, las cosas buenas llevan nombre y apellido, ¿no? Cuando Pablo llegó a Jerusalén, él llegó con una ofrenda para los hermanos y él no solamente llegó con la ofrenda, sino que también llevó a hermanos que iban a presenciar la entrega de la ofrenda. Así que Pablo definitivamente llevaba una lista de iglesias que habían entregado esta ofrenda para ellos. Y esto era de grande gozo para él. Era una evidencia del buen trabajo también que Pablo había hecho, animando a los hermanos a cuidar de los demás. Pero cuando ellos terminan o cuando están en medio de esta reunión, dice Pablo, te tenemos que decir algo. Alguien nos dijo. Y miren, las cosas malas siempre van a tener un anónimo, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, pero de pronto alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Alguien me dijo que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y cuando les preguntas, ¿y quién te dijo? No te puedo decir. No, eso es un chisme. Y eso no es algo que va a agradar ni a Dios ni a tu hermano. Entonces, Pablo se encuentra en medio de este chisme, ¿no?, que le han llevado a la gente en Judea. Pero recuerden, la iglesia en Judea era una iglesia enorme. Estamos hablando de pronto una iglesia de miles. Así que este grupo de ancianos no era un grupo de 3, 4 ancianos. De pronto eran cientos de ancianos. De pronto eran 100, 200 ancianos, no sé. Ellos están ahí y están diciendo, nos han dicho esto, Pablo. No te podemos decir quién nos dijo, pero nos han dicho esto. Y saben, algo que me gustaría que nosotros veamos en esta primera parte es que Pablo fue un hombre lleno de paciencia. Cuando él aceptó la voluntad de Dios y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, tenemos que ser personas llenas de paciencia. La paciencia está vinculada a nuestro carácter, inmovible, nos hace firmes. A Pablo los chismes no le hacían nada. Y ¿saben por qué? Porque él sabía que era un chisme y era mentira. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si ustedes recuerdan, Pablo, cuando él llamó a Timoteo o llevó a Timoteo para que fuera con él en su segundo viaje misionero, en Hechos 16, versículo 3, dice que él tomó a Timoteo y lo circuncidó para que fuera con él y no fuera de tropiezo a los hermanos en la sinagoga. No solamente eso, sino que también en el capítulo 18, en el versículo 18, Pablo, cuando termina su segundo viaje misionero, él se rapa la cabeza para hacer un voto de purificación, que era justamente lo que ellos le estaban pidiendo que hiciera. O sea que él sí practicaba la ley de Moisés, él no impedía que las personas se circuncidaran. Al contrario, si nosotros vemos qué era lo que Pablo le enseñaba en 1 Corintios 7, versículos 18 al 20, él enseñaba esto, dice: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide.
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Vemos definitivamente Pablo entendía que la circuncisión era un ritual, era parte de un ritual que demostraba un anhelo de mantenerse o identificarse con el pueblo de Dios. Pero definitivamente eso no era nada si las personas no obedecían la palabra de Dios. Pablo en el versículo 19 de 1 Corintios 7 dice, sino el guardar los mandamientos de Dios, eso es lo que es verdaderamente. Pero definitivamente ese era un tema difícil cuando se enfrentaba en personas que eran obcecadas o muy religiosas. Pablo también en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 25 al 29, miren lo que dice, esto es algo importante, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Él está diciendo, de nada te sirve si te cortas el prepucio, de nada te sirve si no estás dispuesto a guardar la ley. Versículo 26 dice, pues si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, definitivamente le está diciendo, saben, de pronto los judíos no se circuncidan, pero no quiere decir que si ellos obedecen la ley, están pecando. El pecado es de pronto circuncidarse, tener la ley y no obedecerla. Versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene no de los hombres, sino de Dios. Muchos estaban tratando de demostrar que eran judíos, ¿verdad? Y alabarla a la ley, pero la verdadera alabanza viene de Dios. Y miren, y el verdadero honor que le damos a Dios es cuando vivimos de una manera recta. Entonces, definitivamente Pablo era un hombre lleno de paciencia. Ellos vienen y le acusan, ¿verdad? Y en el versículo 23 dice, pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de ahogado y de fornicación. Entonces están tratando de impulsar o de empujar a Pablo a que haga un voto de purificación. Y no solamente eso, sino que tome a 4 hombres y que pague por ellos. ¿Y qué significaba esto? Recuerden, en el libro de Levíticos y Números también encontramos estos actos de purificación. Y lo que sucedía es que ellos tenían que rasurarse la cabeza y presentar sacrificios junto con su pelo y quemarlo, ¿no? Y ellos tomaban 7 días que dedicaban a purificarse, ¿no? Y después hacían este sacrificio. Ellos estaban tratando de conciliar a los enemigos de Pablo con Pablo si él hacía estas cosas. Pablo definitivamente fue un hombre lleno de paciencia, que si ustedes lo ven hasta ese punto, él no se defiende. Él los escucha, él no trata de refutar, no trata ni siquiera de preguntar quién les había venido con el chisme. Entonces, cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios, podemos crecer en paciencia, eso es algo que puede revelarse en nosotros. No solamente eso, sino que en la segunda parte, versículos 26 al 30,
Pablo se ve como un hombre lleno de humildad también. Miren cuál es la reacción de Pablo después de todo esto que le dijeron. Dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces, Pablo viene y este grupo de ancianos en el cual se reúne, le imponen este voto. Y saben, hay algunas personas que dicen que Pablo quiso agradar a los hombres y que por eso lo hizo. Yo tengo otro pensamiento y quiero compartírselos. Yo creo que Pablo era un hombre que al aceptar la voluntad de Dios no solamente fue paciente con ellos, sino que también les demostró la humildad que había en ellos. El deseo genuino de Pablo, estoy seguro, era de conciliar, de buscar una oportunidad para que estos hombres vieran cuáles eran sus verdaderas intenciones. Miren lo que Pablo mismo escribió en Romanos 15, versículo 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo no estaba buscando agradarse a él mismo, él no estaba tratando de justificarse, él no estaba tratando de defenderse, él estaba viendo a sus hermanos que eran débiles en el cumplimiento de la ley, que ellos de pronto no entendían el propósito y de pronto él estaba tratando de hacerse débil a ellos. Miren lo que dice Pablo también en 1 Corintios 9, 19, 22. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces Pablo definitivamente lo que está haciendo aquí, estoy seguro de esto, es que él está tratando de mostrarse como uno de ellos para buscar la oportunidad y sin duda convencerlos de su pecado, llevarlos a la verdadera intención de la ley a través de la obediencia, a través de Cristo, y que ellos puedan ser convencidos. Jesús nos dijo también: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Pablo se estaba negando a sí mismo. Pero, ¿saben? Lo que sucede es que cuando un hombre demuestra esta actitud, podemos ver que Satanás también trabaja arduamente. Miren lo que dice Hechos 21, versículo 27, dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. El voto consistía en 7 días apartarse, ¿no? Y en esos 7 días uno iba al templo y decía: tal día voy a venir a hacer mi sacrificio y a terminar con mi voto. Recuerden, están en medio de la Pascua, una celebración judía, y sin duda todos los judíos de Asia Menor y de Europa estaban ahí. Y dice que cuando lo vieron, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Y miren lo que dijeron. Dice, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña
a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban Pablo había metido en el templo. Si ustedes recuerdan aquella lista de hombres que salieron con Pablo de Éfeso en los capítulos anteriores para ir a Europa a traer la ofrenda, entre ellos estaba Trófimo. Trófimo era de la iglesia de Éfeso. Y si ustedes recuerdan, en Éfeso, Pablo no solamente tuvo problemas con la gente en la sinagoga, que lo sacaron, ¿verdad? Y él se fue a enseñar a la escuela de Tirano por 3 años y medio. Sino que también tuvo problemas con todos los que hacían de pronto las estatuillas de Diana. Recuerdan, esa fue otra enseñanza importante. Al parecer, algunos miembros de la sinagoga de Éfeso estaban en Jerusalén y ellos vieron a Trófimo y lo conocieron y acusaron a Pablo de que él lo había metido al templo. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, Pablo no había metido a Trófimo. Esta era otra mentira que había sucedido. Pero lo que pasaba en ese momento es que el templo se dividía en ciertos lugares, ¿no? Y había un patio donde podían estar los gentiles, ¿verdad? Y era este lugar donde se vendían las cosas y, bueno, donde Jesús dijo que habían convertido su casa en una cueva de ladrones. Bueno, ese era el lugar. Pero de ahí entraba a un lugar donde solo entraban los judíos. Y miren, entre ese patio y el lugar donde entraban los judíos había un rótulo que decía que ningún extranjero podía pasar desde ese punto para allá. Imagínense el punto donde ellos idolatraban el templo de una forma que impedían a las personas entrar si no eran de su nacionalidad. ¿Se imaginan que eso sucediera en nuestra iglesia hoy? Que nosotros cerráramos la puerta a las personas porque no son de nuestra nacionalidad o de nuestro agrado. Definitivamente esta iglesia en Judea estaba consumida por el judaísmo y estaban obviando definitivamente la ley y estaban agradando a los hombres antes que a Dios. Cuando Jesucristo murió, el velo se rompió en dos y eso significaba que había libre acceso al templo. Y ellos definitivamente no entendían eso todavía. Yo creo que esto es un peligro grande, que nosotros nos volvamos personas extremistas y no entendamos que definitivamente Dios vino a salvar a todos. Ellos estaban luchando con esa parte todavía. Pero Pablo demostró humildad. Él no se defiende en ningún momento. Él cumple en lo que a él se le requiere con el propósito de ganar a aquellas personas. Satanás estaba en su apogeo y le toman y le toman para golpearlo. Pero miren lo que pasa en el versículo 31 al 40. Dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabe griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo a Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie,
en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Miren, yo creo que la última parte de estos versículos lo que nos muestra es que Pablo no solamente estaba lleno de paciencia, lleno de humildad, sino que también estaba lleno de valor. Y esto es algo importante para nosotros, porque cuando aceptamos la voluntad de Dios, cuando decimos, Señor, yo sé que tú me tienes aquí, nosotros tenemos que estar llenos de paciencia, saber de que el Señor quiere formar nuestro carácter. Él quiere también que nosotros seamos personas humildes, pero siempre que seamos personas llenas de valor. Él está siendo llevado por los soldados. Dice que ellos procuraban matarle. Miren, esto es algo interesante, me llama mucho la atención, porque ellos estaban tan celosos de la ley de Moisés, del cumplimiento de la ley de Moisés, pero habían olvidado un mandamiento importante. El mandamiento era no matarás. Y saben, este mandamiento no matarás verdaderamente quiere decir no asesinarás. Y esto es lo que ellos querían hacer con Pablo. Lo que queda evidenciado es que este pueblo era un pueblo que estaba tan cegado por sus costumbres que los llevaba a quebrantar ellos mismos la ley que ellos decían proteger. Entonces ellos dicen que se agolparon, llamaron a la policía vino, los soldados romanos vinieron y dice que trataban de entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero dice el versículo 34 que entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y no podía entender lo que sucedía. Entonces dice que el versículo 35 que lo llevaron a las gradas y lo que querían hacer era atar a Pablo, según el versículo 37, porque ellos lo que hacían es que agarraban a los delincuentes y los ataban, los estiraban y los latigaban. ¿Recuerdan lo que hicieron con Jesús? Bueno, eso era lo que iban a hacer con Pablo. Y cuando él estaba siendo llevado, dice, a la fortaleza, en el versículo 37, Pablo les dice, hey, ¿me permiten decir algo? Y Pablo, el tribuno le dijo, ¿sabe griego? ¿No eres tú, versículo 38, aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Y es que fíjense que en ese tiempo, al parecer hubo un egipcio que se entremetía entre las fiestas judías y asesinaba a los judíos. Y dicen que él tenía un equipo de 4,000 sicarios que metía en medio de las fiestas judías para matar a los judíos. Cuando el tribuno aprende a Pablo y ve a todos los judíos revueltos, él piensa, agarraron al egipcio, este es, definitivamente lo tenemos. Y lo que iban a hacer es que iban a seguir el procedimiento, iban a latigarlo. Pero Pablo decide hablarle al tribuno en griego. Miren, y esto es algo bien interesante, ¿no? Porque chicos, si no quieren hacerle caso a sus papás de estudiar otra lengua, miren, la otra lengua los puede salvar de algo. A Pablo el griego lo para definitivamente, para al tribuno y le dice, hey, definitivamente no eres el egipcio, porque el egipcio es un vago, es un criminal, estoy seguro que él no habla más de una lengua. Y él le dice, sí, es cierto, no soy ese egipcio. La verdad, le dice, es que yo, versículo 39, de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo, ¿cómo se te ocurre, después de que este pueblo está a punto de matarte, después de que los ancianos te han demostrado que muestran más fidelidad a los chismes que a tu palabra, ¿cómo se te ocurre hablar a esta gente, no? ¿Por qué mejor no decir, hey, ¿sabes qué? Te confundiste, no soy yo, déjame ir y me voy? No. Pablo tenía una misión y él demostró todo el valor para llevarla a cabo. Él dice que cuando se le permitió, versículo 40,
Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y los calló a todos, ¿verdad? Dice, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Ya no solamente habló en griego, sino que ahora habló en hebreo. Y saben, yo no sé si estás dispuesto a actuar con valor en medio de este tiempo difícil. Yo espero que sí. Cuando reconoces la voluntad de Dios, te sometes a Él. Cuando te sometes a Él, definitivamente tu vida, tu carácter es formado. La paciencia te hace más fuerte. Eso te llena de humildad. ¿Sabes por qué? Porque no tienes nada que demostrarle a nadie. Pero eso no te hace una persona cobarde. Te hace una persona llena de valor. Pablo estaba dispuesto a llevar su mensaje hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero saben, quiero terminar esta tarde con un par de conclusiones para nosotros. Si te has preguntado si esta es la voluntad de Dios, que estemos en medio de un tiempo de pandemia, quiero decirte, sí, esta es la voluntad de Dios. Y definitivamente el Señor quiere formarnos a cada uno. Y miren, y yo creo que a lo largo de este tiempo el Señor ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Y lo hemos visto, lo vemos en nuestra casa, lo vemos en las noticias. Y si este tiempo no nos hace reflexionar en cuál debería ser mi actitud y cómo debería de reflejarse mi vida, llena de paciencia, humildad y valor, ¿qué más necesita hacer el Señor? Así que vamos a continuar la próxima semana y quiero que ustedes también vayan adelantando en este tiempo, ¿no? Vamos a estar en los versículos 1 al 16 del capítulo 22 y vamos a ver cómo Pablo en medio de un tiempo difícil buscaba oportunidades para poder también compartir de Cristo. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Señor, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que no sabemos actuar bien en tiempos difíciles porque no aceptamos tu voluntad. Y, Señor, tratamos de pelear en contra de tu voluntad. Tratamos de Señor, rehusarnos a aceptarla. Padre, cuando aceptamos tu voluntad podemos ver en la vida de Pablo que tú formabas su carácter, que tú lo ayudabas a ser un hombre humilde, pero también le ayudabas a ser un hombre lleno de valor. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad para poder actuar bien en medio de tiempos difíciles. En tu nombre santo oramos. Amén. Señor, les bendiga.
está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su vida recayó sobre Jesús. No temeré. Un perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. Y no temeré. Buenos días, hermanos, es un gozo que nos hayan podido acompañar en esta mañana y qué bonito lo que el pastor Daniel nos pudo compartir, que juntos podamos seguir animados en la palabra de Dios y que podamos siempre aplicar su palabra. Quiero recordarle un poco los anuncios de lo que viene en las próximas semanas. Del 6 al 10 de julio vamos a tener nuestra escuela bíblica de vacaciones que se va a transmitir por los canales de YouTube de la Iglesia Impacto. Entonces, si usted quiere un poco más de información, va a aparecer ahí en sus pantallas los horarios y el tiempo en el cual va a estar apareciendo, y también vamos a tener un link en el cual ustedes van a poder acceder para poder inscribirse y ser parte de la escuela bíblica de vacaciones de este año. También quiero recordarle un poco que las reuniones que nosotros tenemos durante la semana. Todos los días, excepto el martes, prácticamente tenemos lo que son los grupos casa. Si usted todavía no es parte de un grupo casa, le animamos a que pueda asistir para que juntos podamos seguir animándonos y orando unos por los otros, y también aprendiendo un poco más de la palabra de Dios y compartiendo preguntas de lo que se enseñó este fin de semana. Tenemos también una reunión de hombres el día miércoles a las 5 de la tarde, que estamos estudiando ahorita la carta de Tito, que ha sido de mucho ánimo y de mucho reto para nosotros.
Los jueves a las 6 de la mañana también hay un estudio que ahorita estamos terminando la carta de Marcos, que es para los hombres también, para que usted pueda animarse. Si usted no puede asistir el miércoles o si usted puede asistir el jueves o puede estar incluso en ambas reuniones para que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Los días sábados también tenemos la reunión de damas y es un buen tiempo porque han estado estudiando un poco cómo vivir de la mejor manera para Dios. También tenemos reunión de jóvenes los viernes y también les estamos recordando que el fin de semana, los domingos, tenemos escuela bíblica para los niños y también tenemos una reunión para nosotros los adultos todos los fines de semana. Pronto, en julio, la segunda semana de julio, vamos a comenzar clases y vamos a tener diferentes clases en las cuales ustedes pueden conocer un poco más de la palabra de Dios. Ahí en sus pantallas van a aparecer las clases y los días y los horarios en las cuales vamos a estar. Vamos a tener diferentes clases y vamos a tener diferentes talleres para aprender más cómo compartir la palabra de Dios, cómo evangelizar, cómo discipular y que podamos aprovechar el tiempo en esta cuarentena. Entonces, gracias por acompañarnos en esta mañana y esperamos que puedan estar bien en sus casas. Si alguno de ustedes necesita ayuda, necesita apoyo con algo, no dude en mandarnos un correo y nosotros poder contactarlo y poder ayudarle de alguna manera que nosotros podamos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios les bendiga.